Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 23 de julio contándoles que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareció ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y las cloacas de Ferraz. En su comparecencia, Narbona negó ser la madrina de Leire Díez y limitó su relación con la presunta fontanera a la que tiene con cualquier militante. Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, no solo, por supuesto, con personas afiliadas, también con personas que no lo son y de otros partidos políticos incluso. Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada. Narbona aseguró que cuando recibió la oferta de Díez de dar la vuelta como un calcetín a los ataques contra Sánchez, la remitió a Santos Cerdán, quien le respondió que no había ofrecido nada de interés. Narbona aseguró no haber tenido ni la menor sospecha de comportamientos inadecuados. El momento más revelador de la comparecencia fue cuando le preguntaron si pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez, a lo que respondió sin dudar: por Sánchez sí. Por su parte, no tuvo la misma generosidad con Zapatero, de quien destacó su enorme legado, pero apuntó que deberá dar explicaciones oportunas cuando llegue el momento. Sobre la financiación del partido fue tajante, asegurando que no ha habido caja B ni financiación ilegal del PSOE. Se negó a entregar su móvil a la comisión y dijo que solo lo haría ante un juez. Bueno, esto es lo importante de esas comparecencias en el Senado. ¿Tienen carga penal? Pues no tienen carga penal, sino que realmente son, como dice el nombre, comisión de investigación. Pero eso sí, a partir de lo que se diga, se pueden abrir diferentes líneas de investigación judicial. ¿Son herramientas de desgaste político? También. Por eso es importante preguntar a Cristina Narbona sobre la corrupción y ver pues lo que era, entre comillas, esperable, ¿no? Que iba a echar balones fuera, iba a reconocer en el Senado que tenía conocimiento de la existencia de Santos Cerdán. Solo faltaría, teniendo en cuenta el puesto tan importante que había tenido en Ferraz, pero sobre todo sorprendió, por así decirlo, lo que pasaba con Leire Díez, que llegó a preguntarle a Santos Cerdán si Leire Díez tenía información de interés, o sea que sí que tenía, por así decirlo, cierto conocimiento de quién era esta señora, a qué se dedicaba, y que ya la han visto ustedes en multitud de imágenes en mítines de Pedro Sánchez, mítines del PSOE, o sea que lo cierto es que existía. Respecto a las preguntas que se le han hecho, ya lo hemos comentado, tienen dentro del PSOE que seguir manteniendo la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijo que le merecía un enorme respeto, porque en caso contrario implicaría que directamente tenían conocimiento y que podían haber incurrido en algún que otro delito. En el caso de la presidenta del PSOE y su relación con las cloacas, según dice la UCO, ella tenía conocimiento de la actividad delictiva por parte del propio Santos Cerdán, o sea que no es una persona que estuviera al margen de todo ello, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es este tema de las cloacas. Ocurrió concretamente hace muy poquito tiempo, el año pasado, cuando el propio Pedro Sánchez, como secretario general, presidente del gobierno, jefe del ejecutivo, mandó esa famosa carta a la ciudadanía, tomándose esos días de reflexión, ese retiro espiritual para ver qué pasaba con el futuro, tras haberse conocido la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Ese retiro estival que, en vez de descansar, le sirvió para organizar absolutamente todo esto, presuntamente, porque él lo que está defendiendo es que no tenía conocimiento de la existencia de este sistema, de este aparato, pues corrupto, ¿no?, de estas cloacas, que lo que intentaban es desacreditar a jueces, a fiscales, a todos aquellos que se metieran con el PSOE y en particular con el gobierno de Pedro Sánchez. Así que lo que estamos viendo con el caso de Leire Díez, que ya ven ustedes que afecta directamente al PSOE y a esa financiación ilegal del partido, es que el PSOE y el gobierno terminan encubriendo a quienes la justicia desenmascara. La justicia está desenmascarando a Santos Cerdán en un primer momento, a Koldo García, pero siguen tirando de la manta y van a ver si llegan directamente a esa sede, la sede socialista de Ferraz, lo cual implicaría que afecta directamente al PSOE, pero la pregunta aquí es si el olor de las cloacas llegó también a Moncloa, como parece que ocurre, que también ahí olía a podrido en el Palacio de la Moncloa, ese palacio que era la residencia habitual del presidente del gobierno y que ahora, como bien saben ustedes, se ha convertido en el refugio de los condenados por la justicia.
Hablamos en este caso del caso de David Sánchez, del hermano, pero quién sabe si detrás del propio David Sánchez llega Begoña Gómez. En fin, caso de corrupción primero del que hablamos, el caso Cloacas, pero seguimos con más casos de corrupción y en este caso nos vamos con José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero intentó que su testaferro Julio Martínez contratara como abogado a Francisco Camaño, exministro de Justicia de su último gobierno, para evitar que colaborara con la justicia. Según cuenta El Confidencial, en la maniobra también participó Javier de Paz, presidente de Movistar Plus y amigo íntimo de Zapatero, quien tenía interés personal en que nadie le relacionara con Análisis Relevante SL. Martínez sospechó que la jugada buscaba maniatarle y convertirle en el único culpable, por lo que rechazó la propuesta y eligió a la exfiscal de la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Pardo, para explorar un acuerdo con la Fiscalía. La estrategia de Martínez funcionó. Esta semana confesó que ante el juez Calama que Zapatero estaba al frente de la operación para amañar el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos y le acompañaron en la confesión el presidente y el consejero delegado de la empresa Plus Ultra. El juez ya imputó a las hijas de Zapatero, Laura y Alba, por blanqueo de comisiones ilegales. El expresidente aún no ha explicado el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de su despacho oficial. Bueno, pues en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero ya saben que ha habido un hecho importante con esa confesión de Julio Martínez y esa confesión a tres, por así decirlo, con ese escrito que mandaron conjuntamente los directivos también de Plus Ultra. En el mismo momento, a la misma hora, como les decíamos, parecía una estrategia pactada de las defensas para que nadie tuviera ninguna ventaja particular a la hora de sentirse beneficiados por la justicia, por la llamada vía Aldama. Lo que pasa aquí es que de repente a José Luis Rodríguez Zapatero ha visto que los que eran sus socios, sus amigos, el amiguísimo Julito, le ha salido rana y ha empezado a tirar de la manta, delatando directamente a su amigo del alma, con el que corría en el Pardo, con quien desayunaba habitualmente los fines de semana. En un primer momento intentó directamente controlar esa defensa, intentó que el presunto testaferro, Julio Martínez, pusiera su defensa en manos de su abogado de entera confianza, de Francisco Camaño, el que fuera ministro de Justicia durante la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Y el caso es que cuando vio que no lo controlaba, empezó a cundir el pánico en la casa de los Rodríguez Zapatero y también en Moncloa, porque tenía pinta de que iban a tirar de la manta, como así estamos viendo qué pasa. De hecho, el primero en tirar de la manta, por así decirlo, fue Sergio Sánchez, considerado un hombre de confianza de Zapatero, era, por así decirlo, el enlace con la aerolínea y con Julito Martínez, era accionista en los inicios de Análisis Relevante, y él en un momento determinado se presentó como víctima de los hechos mediante un comunicado público. A partir de ese comunicado de que se raja Sergio Sánchez, fue Julio Martínez el que comenzó a desconfiar de las intenciones del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, esos buenos consejos que presuntamente le estaba dando con esa recomendación de Francisco Camaño, y descartó la posibilidad de que compartieran defensa. Finalmente, ya lo saben, ha decidido declarar por separado ante el juez y confiando su defensa a María Dolores Márquez de Prado, la esposa de Gómez de Liaño, que también hemos dicho que era una persona que había pasado 17 años nada menos en la Audiencia Nacional, en esa parte como fiscal, y que se las sabe todas. Y otro que tiene nueva estrategia de defensa es el propio Pedro Sánchez. Y ustedes dirán, pero si Pedro Sánchez todavía no está sentado en el banquillo. Todavía. Esa es la clave, porque lo que es la estrategia de defensa a ciegas de José Luis Rodríguez Zapatero empieza a caer por su propio peso a la luz de los hechos. Pese a que Moncloa admite el riesgo del daño político que se le está haciendo, tienen que seguir apoyando a José Luis Rodríguez Zapatero, pero les digo que empieza a cambiar la estrategia de defensa, teniendo en cuenta que hay algunas voces dentro del Partido Socialista, muy pocas, pero que ya van en contra de la corriente principal, en contra de lo que marca Moncloa, en contra de lo que marcaba pues José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba allí en Ferraz. Ya les digo, cambios muy muy tímidos, pero que vislumbran que es posible que se produzca, por así decirlo, una caída inminente.
Pero claro, en el PSOE deben estar bastante tranquilos y en Moncloa más, teniendo en cuenta que no hay un partido político fuerte pidiendo pues eso, que salgan de la Moncloa, que desalojen ese palacio presidencial. Podría ser, por ejemplo, el que supuestamente lidera la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo, pero tranquilos en el PSOE, porque no van a apretar mucho. Alberto Núñez Feijóo es así, es más de sentarse a esperar, no hacer nada, pese a que se lo reclaman los muchísimos españoles que votaron al Partido Popular en las elecciones del 23 de julio de hace 3 años, y sin embargo él ha decidido que se va a amparar en esa presunta impotencia de que los números no dan y va a hacer poco. Va a sentarse a esperar y que caiga por su propio peso. La pregunta aquí es si realmente eso es lo que tenemos que esperar de un líder de la oposición. Hay otro líder de la oposición de facto, que es Santiago Abascal, que es el que va azuzando, el que va presionando, como nos contaba ayer Jorge Buxadé, quienes a través de las herramientas jurídicas que tiene Vox a su disposición intentan fiscalizar al gobierno y por lo menos que se investigue auditando cada una de las decisiones que se toman, porque son realmente preocupantes para el conjunto de los españoles. Gracias a Dios tenemos también a jueces que investigan todos estos casos de corrupción, porque si nos tuviéramos que centrar en lo que dice o lo que hace Alberto Núñez Feijóo, pues estamos apañados. Alberto Núñez Feijóo presentó su balance del curso político con un mensaje central. Sánchez afronta su última Navidad en la Moncloa. El cambio que pondrá fin de una vez a una legislatura que nunca debió empezar. Efectivamente, si Sánchez afronta su último verano en la Mareta, sus últimas Navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa. No merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país. Sus propias noticias lo ilustran perfectamente. En las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social. Por eso, en estos días, no solo ponemos fin a un curso político de una legislatura para olvidar. Lo más importante, lo mejor, es que activamos la cuenta atrás para el cambio. Miren, yo no quiero heredar el gobierno de España, sino engrandecer este país. El líder del Partido Popular calificó al presidente del gobierno de señor X de la corrupción y situó la Moncloa como el epicentro de todos los casos judiciales que rodean al PSOE. Aseguró que se sabrá todo gracias a la justicia independiente y prometió que Sánchez recibirá el mayor castigo electoral posible. No hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla, Sánchez es el nexo político corruptor. Y quiero añadir una cosa. El tiempo no jugará a su favor. El tiempo jugará a favor de España, que merece y tendrá la verdad. Feijóo descartó por el momento una moción de censura por la reticencia de Junts, pero subrayó que el Partido Popular ha votado en la misma dirección que Junts y Vox en más de 170 ocasiones y espera seguir haciéndolo. El líder del Partido Popular ya pone la vista en el futuro gobierno que da por hecho que conseguirá y que, según dijo, tendrá más tareas pendientes desde el de Adolfo Suárez. Bueno, lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, traducido, es que no va a hacer absolutamente nada, va a sentarse a esperar, que los números no dan. Y yo cuando escuchaba que iba a ser el último verano en la Mareta y la última Navidad en Moncloa, pensaba, o sea, es que lo que está diciendo en un tono de amenaza es que va a seguir los plazos. Alberto, que no te estás dando cuenta, que hoy se cumplen 3 años de esa victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Victoria, insisto, que es que Pedro Sánchez no ganó las elecciones y que sin embargo pues ha terminado con Pedro Sánchez en la Moncloa. Es como para hacer examen de conciencia, hacer una reflexión y pensar qué se hizo mal, qué se hizo regular y sobre todo lo que hay que hacer es presionar. Pues esto es como la selección española en el partido contra Argentina, siempre arriba, siempre presionando. Porque si nos sentamos a esperar y a defender,
pues al final nos terminan metiendo gol. Y esto es lo que le está pasando a Alberto Núñez Feijóo en esta serie de declaraciones cuando activaba esa campaña de marketing con una cuenta atrás. A veces los ideólogos de marketing tienen mucho peligro. Me estoy acordando yo de ese verano azul que plantearon en el año 2023. Y en este caso lo que han hecho con la cuenta atrás es decir cómo van los plazos de la legislatura y decir que en 2027 hay que hacer elecciones. Pero es que esto lo saben ustedes también como yo, que dijo que iba a estar 4 años en el poder. Y así es lo que está explicando Alberto Núñez Feijóo que va a pasar. Eso sí, ellos dicen que no nos preocupemos, que están calentando en la banda, que están preparados para salir. Pero si es que no les estamos diciendo que estén preparados para salir. Si yo reconozco que el Partido Popular es parte de la solución junto con Vox a la hora de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, pero es que lo que estamos diciendo es que precisamente haga algo, que no se siente a esperar, que haga algo, lo que sea, presionar, que estén con el martillo y pilón, pico y pala todos los días hablando de la corrupción. Pero que no haga un acto buenista con una cuenta atrás diciendo que esto está al caer. Claro que está al caer, porque son los plazos normales. Que si es el último verano en La Mareta es esperable, y si es la última Navidad en Moncloa es esperable. Porque lo que se dice es que es en 2027 cuando tiene que haber las elecciones. Y yo hasta 2027 no sé si puedo esperar teniendo en cuenta quién está sentado en el gobierno, qué personas están dentro del gabinete de Pedro Sánchez, hasta qué punto se están volviendo completamente locos a raíz de las declaraciones gravísimas de ayer de Diana Morant. Y es que la ministra de Ciencia, Diana Morant, comparó en el programa Mañaneros 360 de Televisión Española un hipotético gobierno del Partido Popular y Vox con gobiernos como el de Hitler, afirmando que Feijóo está dibujando un camino que se parece cada vez más al nazismo. Yo cuando he viajado a Berlín me gusta mucho un museo que es el de la topografía, que está el nazismo documentado, porque efectivamente cuando el gobierno tiene la capacidad de hacer leyes que son racistas y que persiguen a la ciudadanía, que las señalan, pues puedes acabar en lo que fue pues el gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía. Muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler. Las declaraciones se produjeron al hilo del debate sobre la prioridad nacional incluida en los presupuestos valencianos pactados entre el Partido Popular y Vox. El PP exigió disculpas inmediatas, asegurando que quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata. Morant también calificó al Partido Popular de principal partido de la ultraderecha y afirmó que Vox siempre ha estado dentro del PP y que les sale ese franquismo del que nacieron. Pues señores, son esas declaraciones que a veces dices, pues es que sobran los comentarios, ¿no? Cuando alguien compara cualquier cosa con Hitler, ha perdido el debate. Cuando alguien dice que esto es parecido al Holocausto, mire, no es parecido al Holocausto ni muchísimo menos. Hay líneas rojas que no se deben pasar y con este tipo de comentarios lo que vemos es a un Partido Socialista pues muy perdido, muy hundido, y a una Diana Morant, que es secretaria general del PSOE en Valencia, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con unas declaraciones intolerables. No se puede hacer una comparación de absolutamente nada con Hitler, y mucho menos de esos presupuestos en Valencia aprobados con los votos del PP y de Vox. Es una cuestión gravísima, y desde luego es una exhibición de la maldad, de lo que están dispuestos a hacer en el PSOE, absolutamente todo para hacerse con el poder. Lo que tenemos que pedir urgentemente es que hagan un examen de conciencia a los que están en ese Consejo de Ministros. ¿Tenemos ministros a la altura de este país? Ya les digo yo que el caso de Diana Morant, que encima es la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades,
es de lo peorcito que nos podemos echar a la cara. Pero es que el Consejo de Ministros tiene un nivel medio, ojo, Yolanda Díaz, Urtasun, Mónica García, médica y madre, Óscar Puente. Y es que pueden poner usted el nombre que quiera. Bustinduy, por ejemplo, otra joya de la corona. Pero claro, es que cuando hablan de nazismo se ponen a hacer unas comparaciones y se olvidan, por ejemplo, de algunos terroristas abertzales que se parecen muchísimo más a los nazis que al propio Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Cuando hablamos de esos proetarras que atacaron directamente a los militares en Berriozar, pues la ministra no ha dicho nada de ellos, de esas personas que tranquilamente estaban presenciando el partido de Argentina contra España. Callada la ministra Morant, que podría exigir, por ejemplo, directamente a sus socios proetarras de Bildu una condena clara, tajante, de esas agresiones, de esos insultos, de lo que pasa en el País Vasco y en Navarra, de esos grupos abertzales que terminan propinando palizas a algunos militares, incluso a algunos ciudadanos, por un delito que es ver un partido del Mundial de Fútbol luciendo la camiseta o luciendo la bandera española. Ya les digo que no somos de hacer comparaciones, pero si tenemos que hablar de nacionalismo, de nacionalsocialismo, pues esta combinación hace que se parezcan más estos agresores, ¿no? A según qué cosas, pero insisto, hay que pedir inmediatamente la dimisión de Diana Morant por estas palabras. Saldrá a decir, no quería decir exactamente, o igual ni siquiera se disculpan, porque ya ven ustedes que se sienten impunes. Igual ni siquiera se ha dado cuenta a día de hoy de lo gravísimo que ha dicho. En fin, señores, seguimos pendientes. Si se lo hemos dicho toda esta semana, durante el verano tenemos que estar pendientes, por desgracia, de esos incendios. Última hora de los incendios en España y nuevos focos preocupantes, al menos uno en la Comunidad de Madrid. España afronta otro día crítico de incendios forestales con nuevos focos y temperaturas que superan los 42 grados. Un nuevo fuego en Almorox, Toledo, obligó a evacuar una urbanización y a confinar Villa del Prado, con la UME movilizada y la M507 y la N403 cortadas. Ayuso activó la situación operativa 2 en Madrid y puso los hospitales en alerta. En Huelva, el municipio de Villanueva de las Cruces, con 380 habitantes, fue evacuado por completo. El incendio de la Mierda en Guadalajara, el peor de la historia de Castilla-La Mancha, entró en fase de estabilización con 35.000 hectáreas calcinadas, el segundo mayor desastre forestal de la historia de España. En el de Celas suma otras 2.700 hectáreas. En Castilla y León se abrieron nuevos frentes en León, Ávila y Zamora, con evacuaciones y confinamientos. En total, en lo que va de año, han ardido 123.000 hectáreas en España, 4 veces más que en el mismo periodo del año 2025. Sánchez pidió desde el puesto de mando de Tamajón un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Fíjense, este incendio del que estamos hablando ocupa más o menos 32.000 hectáreas. Es, si no me fallan los datos, Emiliano, el mayor incendio forestal de la historia de Castilla-La Mancha. En Los Gallardos recordé algo que dije el año pasado. Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. Quiero reconocer que Castilla-La Mancha eso se lo toma en serio y lo hace. No solamente desde el punto de vista de la respuesta a la emergencia climática, sino también desde el punto de vista hasta incluso de la transformación energética en verde, con proyectos de hidrógeno verde que son señeros no solamente para esta tierra, sino también, Emiliano, para el conjunto del país. Pues ya lo saben, señores. Pedro Sánchez se excusa y dice que es cosa del cambio climático, que su gobierno no ha tenido nada que ver, que su gestión está siendo impecable y que lo que hace falta es un pacto de Estado contra ese concepto, el concepto del cambio climático. Pues esto es el perro que se ha comido mis deberes. ¿Has hecho los deberes, Pedro Sánchez? No, es que ha venido un perro y se los ha comido. Ha sido el cambio climático. En fin, durante este verano van a haber una campaña intensísima del Ministerio hablando del cambio climático y lo malos que somos y lo poco que cuidamos el planeta. Ya les digo yo que años atrás se cuidaba muchísimo mejor con una mejor gestión forestal.
Pero bueno, mientras siga pasando, pues ya ven ustedes que tenemos que estar muy vigilantes porque el gobierno socialista es el que está al mando de este país y esto es un peligro para todos los españoles, así de claro.